Muy buenas a todos, aficionados. Bienvenidos una vez más a Pureza y Emoción, mi programa. Soy David Zamora. Últimamente publicando cada 2 semanas en vez de semanalmente, porque bueno, el tiempo cada vez lo tengo más justito. Hoy tenemos aquí tenemos a un auténtico especialista, ¿no? Sobre una de las figuras más importantes, si no la más importante de la historia de la tauromaquia, como es José Gómez Ortega, Joselito. Y tenemos aquí a Fidel Carrasco, que junto a Julio Carrasco, su hermano, y a Carmen del Castillo, bueno, pues son unos auténticos conocedores de esta gran figura que fue José. Ellos tienen escrito 2 libros, Plaza Monumental de Toros de Sevilla y 2 temporadas y media. Se han documentado mucho, han investigado mucho, así que tiene mucho que contarnos. Fidel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí con ganas de aprender como decía antes, ese gran Joselito, de tu mano, que eres un auténtico conocedor, así que gracias y un placer tenerte aquí. Bueno, a ver, muchas gracias, ¿no? por los halagos, pero vamos, en realidad, a ver, nosotros somos yo siempre hablo en plural, ¿eh? Como bien has dicho, nosotros somos un equipo que lo formamos Carmen, Julio y yo. Y entonces, bueno, a ver, nosotros somos unos grandes admiradores, más que unos grandes conocedores, somos unos grandes admiradores. Y es verdad que nos hemos hecho admiradores en base a lo que hemos conocido de Joselito, de José, pero vamos, sí, sí, efectivamente. Sobre todo, más que conocedores, somos admiradores. Admiradores. Una curiosidad, porque vamos a hablar un poco de todo, de curiosidades, vamos a meter un poco más en profundidad en su toreo. Joselito o Gallito, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo es más adecuado o cómo recomiendas que se le conozca? No, a ver, nosotros el año pasado hace 2 años, en 2020, escribimos un artículo que se titulaba para una revista que, si no recuerdo mal, era porque escribimos varias, y yo creo que era el del Club Taurino de Ronda, ¿eh? El club Ajá. Morante de la Pobla. Y entonces, nosotros ahí escribimos un artículo que se titulaba Los que me quieren me llaman José, ¿no? Entonces, no sé, cuando hablas del otro día hablando con una persona decía, no, es que Morante dice José. No, creo que en el fondo cada uno le llamamos, a mí normalmente me sale más llamar Joselito. Sí, es verdad que a veces cuando hablas de ciertas cosas dices José y tal, pero luego en la época de Joselito, en la época en la Edad de Oro, cuando él vivió y se anunciaba en los carteles, casi siempre se anunciaba como Gallito, hubo varias veces que se anunció como Joselito, pero fundamentalmente se anunciaba como Gallito, casi siempre. Pero sí es verdad que en los periódicos, en la mayor parte de la prensa, le llamaban Joselito. Entonces era una persona, bueno, pues en el fondo cada uno un poco le llamaba como le parecía, le venía bien, ¿no? Ya te digo, en los carteles la cosa era que fundamentalmente era Gallito, aunque muchas veces era Joselito, y en la prensa a veces era Gallito, pero casi siempre era Joselito, siempre que hay. Y luego ya cada uno, pues ya te digo, pues, por lo que me dicen, Morante le dice José y ya a mí me sale Joselito, ¿no? Yo creo que Carmen es más de José y Julio le da un poco lo mismo, o sea que esto ya un poco a gusto del consumidor. ¿Sabes? Como no está él para preguntarle, porque habría que preguntarle a Joselito, ¿cómo quieres que te llamemos? Pero bueno, yo creo que él, con saber que le admiramos, ya estará también satisfecho. Exacto. Apodo que además le viene de un antepasado de él, que al parecer en el ruedo era un gallo, ¿no? Y de ahí le viene ese nombre a la familia. Bueno, yo lo que tengo entendido era que el primero de la saga fue su tío, el hermano de su padre, y entonces José también, si no recuerdo mal, y entonces, por lo visto, era un banderillero y se cogió le pusieron el mote porque, por lo visto, daba unos saltitos muy característicos cuando entraba a poner el par de banderillas, ¿sabes? Ah, Entonces, a mí me recuerda, debe ser algo, vamos, a mí cuando me contaron esta historia, me recuerda un poco cuando, no sé si tú recordarás a un banderillero que iba mucho con Ruiz Miguel y tal, que se llamaba el Formidable, y el sí. Formidable. Claro, y entonces hacía como un respingo así cuando iniciaba la carrera, o sea, hacía una cosa muy graciosa, muy Sí, curiosa, ¿no? Y entonces, pues este debía hacer algo por el estilo y le colocaron uno de Gallito, debía venir por ahí.
En el toreo, el auténtico o el peso de Joselito es que comienza a torear en redondo, ¿no? Y el toreo ligado. Bueno, nosotros en el tema del toreo es una cosa en la que normalmente siempre tendemos a no entrar, ¿eh? Porque lo primero, porque son cosas que han pasado hace muchos años. Nosotros hay una cosa que llevamos incluso escrita en el libro, en el primero de los libros, hay una cosa que decimos que es que, claro, que nosotros mismos, nosotros tres, con respeto y con, entre nosotros tres y con otros aficionados, y seguro que si tú y yo nos ponemos a hablar de toreros a los que hayamos visto juntos, te digo, no sé, por decir, Ortega Cano, el Juli, Enrique Ponce, tal, Joselito, José Tomás. Al final cada uno tiene su idea, ¿no? De su toreo, le transmite una cosa, le llega una cosa y todas las opiniones son igual de válidas. Hablar en ese sentido de una cosa que pasó hace 100 años, cuando además hay muy pocas imágenes y en base a las crónicas tampoco se pueden sacar muchos detalles porque tampoco hay grandes crónicas como puede haber ahora, donde es una escritura como mucho más detallista y te narran no solo la faena, sino el entorno y demás. Entonces, nosotros en esos temas de quién empezó a torear de esta manera, de la otra tal, no entramos. Si es verdad, o sea, solemos no entrar. Si es verdad que evidentemente tenemos nuestra opinión, ¿no? Hombre, cuando ves imágenes de vídeos antiguos, y a mí hay una cosa muy curiosa que me pasaba con Julio hace ya años, me acuerdo un día perfectamente estar en el despacho antes de empezar nosotros, estoy hablando como dará, antes de empezar con toda esta historia de la Monumental y de Joselito y toda esta historia, ¿no? Y estábamos viendo unos vídeos, estábamos en el despacho en el ordenador y tenía puesto unos vídeos y decía, a ver, y dice, mira, yo estoy viendo este vídeo de Joselito y veo vídeos de Belmonte, dice, y a mí el que me parece que hace cosas como más llamativas y me parece mejor torero y me da mejor sensación es Joselito. Y yo le decía, joder, pues siempre, ya al final cuando me tenía caliente ya le decía, mira, déjame en paz, es lo que dice todo el mundo, será así, ¿no? Y sí es verdad que cuando analizas luego con el tiempo, analizas esos vídeos otra vez, porque al final son las mismas imágenes a las que seguimos dándoles vueltas, pues resulta que, claro, lo que ves es que Joselito hacía una cosa que era ligar los pases por el mismo pitón, es decir, lo que es el toreo en redondo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, a ver, te digo, precio de Belmonte. Pero sí es verdad que, por ejemplo, cuando ves los vídeos de Belmonte, incluso de cuando reaparece en Nimes en el año 34, no, ese toreo no está. O sea, es un toreo, es el toreo que llamaban en ocho, ¿no? El Sí. natural y el de pecho. El natural y el de pecho. O sea, va por un pitón, vuelve por el otro, ¿no? Sí es verdad que cuando analizas eso, pero es que estamos hablando en cualquier caso de que es la carrera de Joselito, que durante 8 años, pues prácticamente los 8 años, las 8 temporadas menos la primera, pues alternó en más de 100 corridas, ¿eh? Y al final no hay tantas horas de grabación, entonces sacar conclusiones de todas esas cosas es muy complicado. Sí es verdad que yo me quedo un poco con lo que decía Julio, ¿no? Que cuando veo esos vídeos, esas imágenes, es como que se veía otra cosa, ¿no? El Joselito. Luego ya las investigaciones, siendo mucho más racionales, pues evidentemente para nosotros Joselito tiene otras dimensiones, pero que todo este tema de si se toreaba así o si se toreaba ya antes, ligado en redondo, porque también a finales del siglo XIX hay alguna constancia de que algo, o sea, da la sensación como que fue un toreo en redondo que se estuvo haciendo. A ver, el toreo es una evolución, es una obra en la que cada uno aporta una cosa, ¿no? Sí, lo que es un poco injusto es que a Joselito siempre se le ha negado esa participación, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros creemos, y evidentemente, que su participación fue fundamental, Importante, ¿no? fue determinante en ese sentido, además de en otras muchísimas cosas, pero en cualquier caso es lo que digo, eso no deja de ser opinión, o sea, porque Sí, sí, tampoco sí. hay, ¿sabes? Claro, es un sentimiento, por así decir, más que... Sí, lo que Claro. sí es cierto es que también, bueno, posiblemente él se metió en el campo y como siempre se da por hecho porque ese toreo empezaba a tener más peso en la muleta y empezó a darle más importancia a la muleta. Pero sí que es verdad que analizando fotografías, Fidel, se ve un toreo por bajo, un toreo muy de castigo de Joselito.
¿Tú crees que además de buscar un toro que diera más lucidez a la muleta, realmente es que el toreo de José castigaba mucho más a los toros y había que buscar un toro que aguantara más ese toreo? Bueno, yo creo que vuelve a ser un poco, sí es verdad que en aquella época, en aquellos años, se centra, o sea, pasa, como dice Ignacio Sánchez Mejías en el prólogo de nuestro primer libro, que se pasó de convertir o sea, o sobre todo por esta inercia de Joselito, por esta influencia de Joselito, se pasó de convertir la fiesta de los toros en una especie de espectáculo horripilante con caballos destripados en otra cosa más artística, ¿no? Que es llegando a lo que tenemos ahora. Entonces, evidentemente, yo el otro día oí hablar un señor en una conferencia en Madrid y decía, no, es que hoy se torea mejor que nunca. Y rápidamente salió alguien y le dijo, ¿usted ha visto, se ha fijado en los toros de ahora y los toros de entonces? Entonces, claro, es que es lo primero que pensamos, me imagino que la mayoría de los que estamos ahí escuchando, ¿no? Entonces, claro, sí es verdad que allí ha habido hubo un cambio determinante. Y sí es verdad, yo ahí en eso me baso sobre todo en las opiniones de algunos ganaderos. Y los ganaderos, o sea, los ganaderos sientan a la mesa a Joselito. Los ganaderos escuchan su opinión. Y es más, es que hay constancias de ganaderos, incluso actuales, que reconocen aquella influencia de Joselito, ¿no? Entonces, sí está claro, es lo que te decía, es una evolución natural. Si al final lo bonito de un espectáculo como los toros, a ver, para mí todos los tercios son igual de bonitos, pero sí es verdad que a la mayor parte, sobre todo el público, lo que más le llama es pues el tema del capote y sobre todo la muleta, ¿no? Entonces, claro, hoy en día que las faenas son tan largas con la muleta y tal, evidentemente con el toro que había en aquella época que estamos hablando de Joselito, evidentemente con eso no se podía hacer ese toreo, ¿no? Entonces, por eso es por lo que se empezó a instaurar o a implementar todo esto de la línea Vista Hermosa y demás. Y entonces, bueno, al final ha desembocado en el toro que tenemos hoy y bueno, pues sí, y además un toro que en principio a día de hoy lo que se ve es que son toros que, igual que hubo unos años que se caían y tal, ahora son toros que parece que cada vez aguantan más. O sea, no, sí es verdad que también les castiga, bueno, les castiga menos, los machaca con un primer puyazo contra una pared que es el caballo de picar, pero bueno, es otra idea diferente, pero vamos, sí es verdad que un poco el origen de todo a cómo ha llegado hasta hoy, está en aquella época, de Joselito. Si él no hubiese muerto en 1920, vosotros que tanto habéis investigado y como bien decías, admiráis a Joselito y habéis rebuscado y testimonios y demás, ¿creéis que él hubiera aguantado mucho como torero o se hubiera retirado pronto o hubieras continuado? Eso es una ucronía, como una ucronía, que es lo que ha escrito Domingo Delgado de la Cámara. Entonces yo creo que para eso habría tantas versiones como cabezas, ¿no? Es decir, cada uno en nuestra cabeza tenemos una cosa y vete tú a saber lo que haría. O sea, no Yo hay creo, constancia, ¿no? De que se fuese a retirar pronto, como decían, después de la corrida del año 1920. constancia como tal, yo creo que sí se iba a retirar, pero es decir, no hay ningún sitio donde, por así decir, esté escrito, esté documentado que eso fuera a ser así, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que yo estoy convencido, nosotros estamos convencidos que se iba a casar y se iba a retirar, que iba a estar retirado. Y además yo estoy convencido que es un torero que no hubiera hecho como su hermano Rafael, que se retiró en el 18 y a bombo y platillo, y en el 19 aparece otra vez en la primera corrida, bueno, en la segunda que se celebró en Sevilla, ¿no? En la maestranza. Entonces, sí. a ver, yo creo que Joselito hubiera sido en el sentido como José Miguel Arroyo Joselito, que cuando se retiró yo pensaba que era un torero, se retiró tan joven, y digo, ya ves lo que tarda en volver, y no ha vuelto. Entonces yo creo que Joselito hubiera sido un torero de esos que se retiran y no vuelven a torear. ¿Qué hubiera hecho con los toros? ¿Hubiera tenido ganadería o no? Hombre, hizo intento de comprar ganadería, la compró justo en el año 19 cuando murió su madre y entonces eso de que pillara con que muriera su madre, vamos, seguramente hubiera tenido ganadería, pero es que Joselito, yo creo que sobre todo era un hombre de negocios, o sea, Joselito hubiera seguido haciendo negocios, él ya tenía ciertos movimientos fuera del mundo de los toros. Y yo creo que, o sea, vete a saber lo que hubiera hecho Joselito. Yo creo que es una persona imprevisible. Sí. Hubiera hecho pues lo que le hubiera parecido bien y es que seguro que lo hubiera hecho bien. Seguro, seguro. Sí, sí. Con 25 años y ya llegó hasta donde llegó, pues imagínate si
Si él Yo, llega a los claro, 60 o a los yo, 70. yo en, yo en ese sentido, lo que sí, a ver, en el sentido de qué cosas hubieran pasado que no, yo ya te digo, yo creo que se hubiera casado, seguro, ¿eh? Y también creo que la Monumental hubiera durado, vamos, seguiría en pie hoy, ¿eh? Si La duran unos años Monumental. más, la Plaza de Toros Monumental de Sevilla seguiría en pie también. O sea, esas dos cosas sí las tengo claras. Eso yo creo que no entra dentro de la ucronía. O sea, si hubiera estado José, esas dos cosas, mm, vamos, yo creo que en un 99, mucho por cien hubieran seguido, o sea, él se hubiera casado y la Monumental hubiera seguido funcionando y esto seguro. Siempre se dice que no se iba, que bueno, que la familia Pablo Romero no quería que se casara con Guadalupe. Sin embargo, vosotros sí que habéis encontrado algún documento que sí acredita que se iba a casar con ella, ¿no? Bueno, no exactamente acreditar. A ver, eso es un tema que la familia siempre ha tenido muy en secreto, ¿eh? Nosotros estamos ya con el tercer libro, lo queríamos haber sacado a finales del año pasado y no hemos podido. Y bueno, saldrá durante este año, ¿no? Y hombre, lo que sí verá, nosotros, por ejemplo, este verano estuvimos en casa de un familiar muy directo de Guadalupe, presidente muy directo, vimos fotografías de Guadalupe, ¿eh? Tampoco las pedimos, pues una cosa que, o sea, las vimos, sabemos cómo era Guadalupe porque hemos visto las fotografías y bueno, era era una, o sea, la relación, o sea, había una relación en la que por lo que a nosotros nos contaba esta persona, bueno, debía haber bastante relación entre Joselito y don Felipe Pablo Romero, vamos. Debía haber bastante, porque además él nos contaba una cosa muy graciosa que decía, no, es que siempre que aparecía Joselito estaba Guadalupe arriba en una especie de, de corredor, ¿no? Que tenía así, y entonces se asomaba por allí, se miraban y tal, no sé qué. Y eso él lo sabía porque se lo había contado a alguien muy, muy, muy íntimo. Estamos hablando de alguien muy de la familia. ¿Eh? No te puedo Claro, decir quién claro. es ni te puedo decir quién es. En cuanto a constancia, nosotros en el segundo libro hay una cosa que sí decimos y que sí entendemos, que es una prueba, es algo que apunta evidentemente a que se iban a casar, es que, sabes que cuando a Joselito le hicieron los funerales en la catedral, hubo personas que se pusieron en contra, personas de la aristocracia y demás, que se pusieron en contra, cómo se podían celebrar los funerales allí de un torero y tal, ¿eh? Bueno, entonces, Muñoz y Pavón escribió 2 cartas o 3 en el Correo de Andalucía contestando a estas. Y concretamente, en la segunda de las cartas que se titula A ella, es una carta en la que una de las cosas que dice Muñoz y Pavón es que, claro, Muñoz y Pavón está contestando a una señora que ha escrito a Muñoz y Pavón, ha escrito poniéndole un poco a parir, ¿no? Por defender que se hicieran los funerales de Joselito ahí en la catedral y tal. Y entonces, este Muñoz y Pavón, cuando contesta a esta señora, le dice, no, además, habla las muchas cosas buenas que hizo José en vida, ¿no? Y dice, no, además, es que José era una persona que tenía puestas las miras en una mujer para casarse. Dice, y lo tenía puesto en esa mujer porque era buena, porque era de su casa y porque tenía religión. Entonces, nosotros de ahí deducimos que se está refiriendo a Guadalupe, pero no pone que sea Guadalupe, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay ahí. Pero hombre, sí es verdad que eso es una relación, como era una relación conocida, porque claro, nosotros otra cosa que hemos sacado es que, eso lo sacamos en el segundo libro, es que cuando muere Joselito, o cuando muere, ahí hay todos estos funerales y toda esta cosa, todo esto que hubo tan exagerado en toda España, vamos, concretamente en Talavera, en Madrid, en Sevilla y los sitios por donde pasaron los cortejos fúnebres, ¿no? Los banderilleros, la gente de la cuadrilla empieza a hablar, y eso se ve en las crónicas. Eso se ve cuando nosotros una cosa que tenemos son bastantes periódicos del día siguiente, o sea, del día 17 de mayo. Tenemos bastantes periódicos originales. Y entonces en esos periódicos habla la gente de la cuadrilla. Por ejemplo, hay algún banderillero que dice que Joselito se iba a casar con la hija de un conocido ganadero de Sevilla.
Hay otros dos casos, hay un caso concretamente, el caso de Don Pío, el periodista, y también el caso del conde de Heredia Espínola, que estos reconocen en entrevistas, salen en los periódicos también, reconocen que Joselito les había dicho concretamente al conde de Heredia Espínola, le dice, bueno, yo estoy preparando el regalo. Dice, ¿qué pasa? ¿Que te vas a casar? Dice, bueno, no tardando. Dice, ¿y cuándo va a ser? Y le dijo, el día que me vea hacer el paseo con el capote que usted me regaló, dijo, ese día será el día que me retire los toros para casarme. Es decir, a lo que me preguntabas antes también, pues hombre, debía estar pensando en retirarse para casarse y ya te digo, hay varias pruebas, ¿no? Entonces, cuando junta varias pruebas y además coge la carta de Muñoz y Pavón dice eso, Todo enfoca bueno, al mismo sitio. claro, todo al mismo sitio, está claro. Lo que pasa es que esto, claro, un día encuentras un periódico en un sitio, esto es muy desesperante. Cuando vas a la hemeroteca, pues hay días que echan mañanas enteras y no encuentras nada y de Claro. repente un día encuentras un hilito y otro hilito y por eso llevamos tantos años con esta historia, llevamos más de 10 años dándole. Eso. Te iba a decir cuántas horas, pero vamos, cuántos años. Sí, hombre, teniendo en cuenta que tenemos nuestro trabajo y nuestras cosas, ¿no? Y esto lo hacemos en los ratos libres, pues al final, hombre, son 10 años, no son 10 años macizos, no son 10 años en exclusiva, ni mucho menos, pero sí que llevamos 10 años con el tema. Fidel, no se puede, Carmen es tu mujer, ¿no? Carmen del Castillo, Sí, que es otra de las... Menos mal, porque menos mal que estáis los dos de acuerdo en esto, porque si no sería una locura, ¿eh? No, hombre, yo ahí tengo que reconocer mis habilidades negociadoras, ¿eh? Yo soy bastante espabilado para esas cosas y sabía que el peligro lo tenía en que a Carmen no le interesara. Entonces, lo primero que hice fue, bueno, si te cuento, bueno, te lo cuento. Yo para que Carmen sea aficionada a los toros, me pasé 3 o 4 años dando vueltas por Andalucía, siguiendo a Morante, siguiendo a Manzanares, siguiendo a no sé quién, ¿sabes? Pero íbamos a todas partes y entonces, claro, ya iba viendo el ambiente, iba viendo tal, y al final, bueno, abonada las ventas, ¿no? Y entonces, claro, he conseguido meterla bien en el tema. Sí, la clave del éxito es esa, porque además no veas cómo se mueve ella buscando información. Sí. ¿Tú crees que, o sea, es cierto o qué hay de cierto en que fue a torear a Talavera por reconciliarse con Rochano? Bueno, eso es una cosa que está muy escrita y muy sabida hoy en día, ¿no? Eso es una cosa que está un poco como asumido por todo el mundo. O sea, lo que sí es verdad es que Gregorio Corrochano, aunque esto ya es una cosa que se ha dicho muchas veces, pero a ver si es verdad que Gregorio Corrochano era un gran admirador y un gran impulsor de Joselito, y cuando llegaron los años de la Monumental fue un detractor, pero un detractor sin piedad. O sea, una cosa realmente un poco vomitiva, ¿no? La actitud de este señor. Y entonces, bueno, incluso con acusaciones de que se afectaban los toros allí en Sevilla por orden de él, allí en los Merinales, en el cerradero este de los Merinales y tal. Es decir, cosas muy feas, ¿no? Cosas realmente ofensivas, ¿no? Las lees después de 100 años y cuando realmente admiras a Joselito son cosas que te siguen doliendo, ¿no? ¿Cómo puede ser este tío tan mala gente como para llegar a hacer esto, ¿no? Y entonces es verdad que hay un momento, que es en 1920, cuando la Plaza de Toros Monumental, ya te digo, el Corrochano, en el momento que empezó el tema de la Monumental, pues empezó a darle. Y claro, a ver, la Monumental estuvo funcionando hasta 1920. En 1920 el empresario era Salgueiro, y el empresario era Salgueiro porque es que además ese año se dieron muy pocos toros, eso lo llevamos contado. Fue el año que menos toros de la serie histórica que analizamos ahí en el segundo libro. El año que menos toros anda en Sevilla fue el año de 1920, cuando curiosamente el empresario era el mismo de las dos plazas, que era Salgueiro, que era el empresario que siempre había llevado la maestranza, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué Salgueiro hizo eso? Bueno, ¿por qué Salgueiro llevaba la plaza? Evidentemente Salgueiro llevaba la plaza porque hay una cosa, lo que pasa es que estos son temas ya también del tercer libro, ¿no? Y lo que está claro es que la intención que tuvieron siempre, lo mismo Joselito que el resto de personas que estaban involucrados en aquello de la Monumental, era conseguir lo mejor para la fiesta de los toros. Y entonces, una manera de conseguirlo ahí en Sevilla era pues que Salgueiro llevara las dos plazas, ¿no? Y eso fue así, o sea, no fue ni porque Vicente estuviera arruinado, ¿no?
en ese año estaba montando empresas, sociedades como un auténtico animal, porque era un hombre que tenía dinero para hartarse. Y entonces en 1919 él seguía funcionando bien, y en 1920 también. O sea, era un hombre que tenía muchos negocios y tenía una cantidad de negocios. Vamos, concretamente en el 19, por ejemplo, fundaron la Naviera Sevillana y la Compañía Naviera Sevillana, y el máximo accionista era él. De 2.000 y pico acciones, él tenía 1.000. Estamos hablando del 19, ¿no? Entonces ya digo, al final lo llevó Salgueiro, y entonces sí es verdad que en ese momento, con la plaza ya consolidada, pues se ve que era el momento de congraciarse con él, ¿no? Estuvieron cenando en un restaurante que se llamaba La Estrecha, ¿no? Eso lo cuenta también Juan Salazar en su libro sobre lugares, y no recuerdo cómo se titula, es como Rememoranzas Taurinas o tal, donde habla de lugares de Madrid donde han pasado cosas, han sido escenarios de cosas importantes dentro de los toros. Y por ejemplo, pues en el Pazo de La Estrecha era un restaurante que había ahí en la calle Los Madrazos, curiosamente enfrente donde nació Rafael Gallo, y entonces ahí acordaron que Joselito iba a torear a Talavera, ¿no? Parece ser que eso fue así. Bueno, pues sí, pues fue por eso, pero bueno, independientemente de eso, a ver, a Joselito lo mató un toro. No deja de ser un accidente, ¿no? Obviamente, sí. Claro, cualquiera que se viste de luces, pues está expuesto a eso. Igual que cualquiera que se monta en un coche o cualquiera que sale a la calle, pues está expuesto a que le caiga una maceta. O sea, que es que verás. Exacto. Entonces, claro, cuando los toreros se visten de luces, pues el riesgo que llevan es ese. Y a José pues le costó la vida, siendo el mejor y con todo lo que queramos. Pero bueno, no dejó de ser un accidente. Lo que no quita para que Corrochano fuera lo que fue. Sí, sí. Sí, cuando hay una muerte, en este caso en el mundo de los toros, pero en la vida en general se trata de buscar como un misterio, como un halo. Y realmente tampoco, efectivamente, era torero y lo mató un toro porque era el riesgo al que se exponía cada tarde. Pero tú fíjate una cosa muy curiosa en este sentido, por ejemplo, que hay una cosa que eso lo dice Carmen muchas veces. Dice, a ver, resulta que el día 15 de mayo, el día de antes de lo de Talavera, en Madrid se monta una bronca y tal. En realidad, cuando lees las crónicas, la bronca no es hacia Joselito, ni siquiera hacia Belmonte, es porque los toros eran pequeños. Pero vamos, incluso lee las crónicas y Joselito estuvo bien aquella tarde. Entonces, luego todo lo que se ha contado de que si es que, claro, es que Joselito, es que no sé. A ver, no, o sea, a Joselito es que al día siguiente le mata el toro en Talavera, pero si la bronca se la echaron a los dos o a los tres, que también estaba Ignacio Sánchez Mejías, claro, como al único que le ha matado el toro al día siguiente es a Joselito, pues es que pues se murió del disgusto del día antes. No, a ver, vamos a ser serios. Sí. Hay una frase también que no sé qué credibilidad le das tú, si realmente eso está pues también reflejado en crónicas y tal, pero hay una frase de que él en la plaza con Bailaor, que es el toro que le da la cornada mortal, le dice a un miembro de su cuadrilla, en concreto a Fernando, tápate que este toro no es para ti, al que coja le mete el pitón hasta la cepa. ¿Eso es cierto o...? Bueno, yo algo de eso he leído por ahí. Lo que sí te puedo decir que he leído tantas cosas que no sé dónde lo he leído. Pero sí es verdad que eso es una cosa que se ha dicho. Que no se hace cara porque era un... Y sí es verdad que se iba Fernando con él, porque de hecho luego hay crónicas por ahí donde lees que después de morir José, pues estuvo no sé cuánto tiempo dando vueltas por ahí, andaba por la plaza, seguía vestido de luces, tal, o sea, era algo muy dramático, ¿no? Todo aquel trance, ¿no? Pero sí, bueno, yo voy a pasar eso, pero yo es que de las cosas, yo ya cada vez soy más escéptico de todas las cosas que se cuentan. Pues sobre todo cuando analizas las crónicas y te das cuenta que te cuentan cosas que realmente no han pasado, y aquí nada más que hacemos repetir siempre lo mismo y tal. Vamos, eso sí es posible que pasara, porque le dijera, oye, no te arrimes que este toro está complicado, porque evidentemente el toro era complicado. O sea, eso sí es posible que pasara. Y en cuanto a sucesor o torero que seguía más la línea, que está más en la línea del toro de Joselito, se habla de Félix Rodríguez, de Granero. ¿Vosotros apuntáis alguno o realmente igual estamos en suposiciones? Claro, es que no deja de ser lo mismo que decía antes de la ucronía, ¿no? O sea, no deja de ser una cosa que es suponer sobre algo que no ha pasado y que además no puede pasar. Entonces, realmente no se sabe.
Granero, evidentemente, una gran promesa, ¿no? Es que luego, al año siguiente, a los 2 años, ¿no? Entonces, ocurrió en muy poco tiempo. Granero sí debería ser un gran torero. Tanto como para ser sucesor de Joselito en el toreo, pues es que no lo sabemos. Si acaso, o sea, alguno podría ser en cuanto a la manera de torear, o exponer más o exponer menos, pero es que teniendo en cuenta que Joselito era un torero que es que dominaba toda la suerte, lo mismo te ponía banderillas, ¿qué tal? Hombre, sí, se le achaca lo de que si no mataba bien, pero también tiene muchas orejas cortadas matando bien. O sea, si es verdad que con tantos toros como mataba, pues hombre, me imagino que a todos perfectos no los mataba. Pero sí es verdad que, y cuando ves imágenes de entonces, joder, ves un lidiador ahí que a mí se me hace complicado poder predecir quién fue. Es que no lo sé, porque además es que es lo de siempre, es como cuando hablas de fútbol y dices, no es con los futbolistas de ahora, y te viene un futbolista de los de antes y dices, sí, con las botas y los balones que teníamos nosotros ibas a andar tú dándole los cabezazos que le das ahora. Entonces, pues esto es un poco lo mismo. Yo no sé hasta qué punto. Lo que sí es verdad que a nivel global, como torero influyente en el resto de la historia de la tauromaquia que ha venido detrás, seguro que no ha habido nadie tan influyente como Joselito, vamos, pero ni parecido. Ni el más de lo más que te puedas imaginar o que me puedas nombrar va a estar nunca a la altura de Joselito. Porque Joselito hizo muchas cosas más, como eso que decíamos de los ganaderos, como bueno, lo del Torreón Redondo, ¿vale? Lo de las plazas monumentales, a mí eso me parece una pasada. Eso es una cosa, eso es de ser de visionario total, ¿eh? Y ahí están las ventas. O sea, las ventas nacieron con ese impulso. Y es verdad que, a ver, esto no es un impulso exclusivo de Joselito. Ahí estaba Julián Echevarría también, que era el gran empresario. Julián Echevarría era como el Chopera de aquellos años. Era un empresario de los que empezaban a tenía varias plazas por España y además tenía las importantes. Llegó a tener las 3 de Barcelona simultáneamente, y llevaba la Plaza de Toro de Madrid, iba a ser el empresario de la Monumental de Sevilla, es decir, y realmente, cuando lees la prensa de entonces, el que iba a hacer las ventas era él. El que iba a hacer la Plaza Monumental de Madrid era Julián Echevarría también, era la empresa de Madrid. Entonces, ya te digo, hubo gente muy importante ahí detrás de ese movimiento, pero posiblemente el más importante fue Joselito y sin lugar a dudas en la de Sevilla. Bueno, de Sevilla sin estar ni de cachondeo. Se me está haciendo corta, Fidel, nuestra charla, bueno, o tu lección, pero bueno, tenemos que ir terminando, así que como última pregunta, cuéntame qué estáis preparando tanto tú junto a Julio y a Carmen. ¿Cuál es ese tercer libro? Bueno, pues estamos ahí. Estamos liados con ellos. Lo único no te puedo destripar. Vamos, seguimos con más cosas de lo mismo. O sea, a ver, algo te diré, ¿no? Nosotros hemos seguido investigando sobre la figura de José y lo que hemos sacado han sido relaciones, por ejemplo, con personas importantes de la cultura. Relaciones de José, o sea, de José siempre lo hemos tenido por alguien que estaba metido en el campo, que estaba todo el mundo, o sea, todo el día vestido de torero, sino de luce, de corto y tal, y que en todas partes tal. Y resulta que era una persona que tenía unas inquietudes culturales que más de uno se va a quedar asombrado cuando las vea. Relaciones con personas importantes de la cultura, con personas importantes de la política, con personas de todas las clases sociales, todas. Entonces, joder, José Luis era un personaje muy importante, ¿eh? Cuando tuvo los duelos que tuvo Joselito, el duelo que tuvo y aquella despedida y aquellos funerales en la catedral y la Macarena vestida de luto y a ver, todo eso no es de casualidad. Todas esas cosas pasan porque Joselito era un fuera de serie, ¿eh? Y con los años al final se nos está revelando como si fuera de serie. Y bueno, pues seguimos ahí. Y te puedo decir también que el epílogo lo va a hacer un paisano tuyo, Miguel Vázquez. Ajá, Eso, de allí de la línea también, de allí de la línea. Ajá, un buen amigo que tenemos y que va a ser el que va a escribir el epílogo. Ese te lo digo porque como estás en la línea, pues para que sepas que es un paisano. Claro que sí, bueno, pues además gran noticia, claro que sí. Pues lo esperaremos con ganas porque... El prólogo ya tenemos dicho a quién va a ser, oye, pero primero le hemos dicho,
cuando lo esté terminado, te lo lees y una vez que te lo hayas leído ya no dices si lo haces o no lo haces. Tampoco te queremos poner el compromiso. Bueno, suponemos que lo hará. Pues Fidel, podemos hablar mucho de Joselito. Gracias por todo lo que has aportado y por lo que seguirás aportando tanto tú como ese equipo que formáis los tres, como tú comentabas antes, ¿no? Así que quedamos a la espera. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, ¿eh? Y nosotros a lo único que aspiramos es a que nosotros cuando empezamos todo esto empezó con aquello de la Monumental, y yo me acuerdo cuando la primera vez nos dirigimos a Ignacio Sánchez Mejías y le mandamos sobre un artículo que publicamos en el Informe de la Construcción sobre la plaza y tal, y no, es por echar un poco de luz sobre este tema de la Monumental. Y dijo Ignacio, bueno, allí se han vertido toneladas y toneladas de oscuridad. O sea, que cualquier luz que pongan va a venir bien. Y con la figura de José nos está pasando un poco igual, que seguimos rascando, seguimos investigando por ahí y nos estamos contando muchas cosas, la verdad, muy apasionante. Bueno, claro. Ahí es que estamos. Lo bueno es que vosotros vais a la fuente, o sea, como no vais a testimonios no vais a libros o a testimonios de terceros, No, sino que vais mira, directamente a la época. Nosotros vamos a todo, ¿eh? Nosotros nos leemos todo y nos conocemos todo lo que se ha escrito sobre Joselito. Lo tenemos todo y es más, por ejemplo, en Sevilla han hecho un documental sobre una productora, sobre Joselito el Gallo, y a mí cuando se dirigieron a mí a través de Ignacio Antonio, se dirigieron concretamente para pedirme nuestros libros, ¿no? Para preguntarme por nuestros libros. Le dije, mira, te voy a mandar nuestros libros y te voy a mandar la biografía de Parrita, el de Gustavo el Barco. Le mandé todo lo que tenía, menos el de Paco Aguado, que era el único que tenía. ¿Sabes? Y entonces le mandamos toda la información. O sea, lo que es fundamental es tener toda la información. O sea, nosotros, además en los libros, lo que hacemos no es decir, no, es que esto es así. No. Nosotros ponemos los datos y luego ya los datos sacados, como dice, viajando, haciendo un viaje en el tiempo a aquellas crónicas, ¿no? Y entonces, nosotros sacamos la sensación de lo que... Y ahí ves muchas cosas y ves, por ejemplo, lo que querían a Joselito y la pena que hubo cuando murió Joselito. Eso queda reflejado en sus papeles. Y eso luego, con el tiempo, se ha borrado. Con el tiempo se ha hecho una injusticia muy grande que ha sido quitarle todos esos matices y en algunas ocasiones meterle matices muy negativos que realmente no tenía. No sé. Pero bueno, me imagino que son los rescoldos de la Monumental, que todavía no hay... No se han apagado. Todavía hay quien no lo aguanta. Pues muchísimas gracias y un fortísimo abrazo, Fidel. Pues nada, oye, muchísimas gracias a ti por la invitación y enhorabuena por tus intervenciones y por tu canal y bueno, pues ahí estamos disfrutando de todos tus invitados, ¿eh? Enhorabuena que eso lleva su trabajo también en su tiempo, ¿eh? No te lo puedo negar, así lleva, sí. Gracias. Estupendo, a ti, adiós, David, adiós.